Bien, entonces sería, o sea, lo importante en este párrafo es que para resolver una ecuación diferencial por la computadora no necesariamente la va a hacer analíticamente como nosotros, sino que ellos usan este tipo de ¿cómo se llama?, de método numérico para poderlo resolver. Entonces dice que el que vamos a ver es el de método Euler, pero miremos algunas cosas que nos deben de interesar. Por ejemplo, el uso de la recta tangente. Supongamos que queremos resolver el problema de valores iniciales, que lo redactamos como PBI, dos puntos, la derivada de y con respecto de x es igual a una función de xy, sujeto a que y para x igual a x sub 0 es igual a y sub 0. Y nos agregan que tiene una solución única. Donde nos dicen que, por ejemplo, sea y prima igual a 0.1 de la raíz de y más 0.4 de x cuadrado. Y y de 2 es igual a 4. Se recomienda elaborar el campo direccional en GeoGebra, como ya lo hicimos en algún ejercicio anterior. Solo es de meter el campo direccional, la función, y se fue. Vamos a usar el segmento lineal dos para la x y 4 para la y. Entonces nosotros sabemos que m no es más que la derivada de y con respecto de x, y en este caso pues es igual a 0.1 de la raíz de y más 0.4 de x cuadrado. Nosotros vamos ahora a evaluar la derivada de y con respecto de x cuando la x es igual a 2 y la y es igual a 4. ¿Qué fue lo que nos dieron? En este caso esto va a ser igual a 0.1 por la raíz cuadrada de 4 más 0.4 por la x que vale 2 al cuadrado. Esto nos quedaría 0.2 más 1.6.
Por lo tanto, el resultado final sería 1.8. Esto ya lo vimos, solo estamos haciendo un recordatorio. Si dibujamos eso en un plano cartesiano, entonces usaríamos las coordenadas del punto 2 para la X y 4 para la Y, que según las cuadrículas aquí nos quedaría el punto, que tiene coordenadas 2,4. Y ahora tenemos que dibujar un segmento de recta que tenga una pendiente a partir del 2,4, o sea, a partir de ese punto que localizamos, que tenga pendiente de 1/8, perdón, de 1.8. Pero esto es lo mismo que poner 1.8 dividido dentro de 1. Y esto es el incremento en Y dividido dentro del incremento en X. Es aproximadamente 1.8, es casi 2. Y una unidad para la Y nos quedaría ese punto que está ahí. Perdón, para la X 1 y para la Y 1.8. O sea que este punto tendría coordenadas con rojo. Como la X aumentó una unidad, sería 3. Y la Y está en 4, aumentó 1.8. Por lo tanto, debería ser 5.8. Es el que dibujé aproximadamente. Y ahí ya podemos hacer entonces un segmento de recta, que es lo que ya vimos en los capítulos anteriores. Ahí tenemos un segmento de recta tangente a la curva solución en el punto 2,4. El campo direccional en en GeoGebra es mucho más fácil, ¿no? Y él nos da un montón de segmentos de recta. No sé si hay alguna pregunta. Ahora bien, la ecuación de la recta que pasa por 2,4 y que tiene pendiente igual a 1.8, la podemos encontrar como Y menos 4 sobre X menos 2 va a ser igual a 1.8. Hacemos una transformación de términos, nos quedaría que Y menos 4 es igual a 1.8 de X menos 2. Por lo tanto, Y menos 4 es igual a 1.8 de X menos 3.6. Por lo tanto, la Y sería igual a 1.8 de X menos 3.6 más 4. Sumando 4 de ambos lados, para llegar a un valor final de Y igual a 1.8 de X, y 3.6 menos 4 sería más 0.4. Esto lo conoceríamos como la linealización de Y de X. Pero nosotros dibujamos como lo hicimos aquí arribita, solo un segmento de esa recta. Ahí lo que hicimos ya tener toda la recta completa. ¿Esa es específicamente para ese punto? Sí, pues para ese punto damos 2,4, ¿ah? Eso no lo dieron. No lo encontramos, ni tiene ningún, sino simplemente nos dieron que lo hiciéramos para ese punto 2,4. Pero ahora vamos a encontrar ya a criterio de nosotros un valor
O sea, nosotros podríamos, deseamos calcular cuánto vale la Y si, por ejemplo, la X fuera 2.1, es un punto que está muy cerquita del 2 que nosotros tenemos ahí. Pudo haber sido 2.01 más exactitud, ¿no? Pero 2.1 estaría bien. Recuerde que esto es lo mismo que escribir Y de 2.1. Es lo mismo. Entonces usamos la linealización de la recta y decimos que Y de 2.1 no es más que 1.8 de la X, que vale 2.1, más 0.4. Por lo tanto, Y de 2.1 va a ser igual a 3.78 más 0.4. Y entonces diríamos que la Y de 2.1, a pesar de que tenemos el valor exacto, vamos a decir que es aproximadamente igual a 4.18. ¿Por qué decimos que es aproximadamente igual? Bueno, decimos que es aproximadamente igual porque puede ser que sea más grande o más pequeño. Eso va a depender mucho de cómo realmente sea la curva. Si la curva es muy creciente, entonces definitivamente va a crecer más. Si la curva no es muy creciente, tal vez se mantenga por ahí. Pero si la curva, por ejemplo, fuera decreciente, entonces el valor sería más abajo, ¿ah? Entonces yo aquí pues me tomé la idea de irme a GeoGebra. Ya al utilizar otro valor más pequeño, se aproxima aún más. Más, sí, se va acercando más, ¿va? La cosa es que, como se recuerde, que nosotros tenemos que tener una malla. Entonces, 0.1 está bien porque imagínense cómo sería la malla, no es tan pequeña. Pero 0.01 peor, ¿va? Entonces, 0.1 es aceptable. Nos vamos a ir ahora a GeoGebra y vamos a verlo ahí, cómo estaría la situación. Para eso, pues, solo es de escribir aquí en la entrada campo direccional. Pero ya solo con camp, que escriba camp, ya me saca la opción de campo de direcciones. Y el que vamos a usar es el primero. O sea, campo de direcciones de una función XY, que es la primera opción que está ahí. Y la función, si quiere la mira, sería 0.1 de la raíz de Y, creo que era. Mírenlo por favor en las notas. La función 0.1, la inicial. Sí, o sea, donde sea de Y en de X es igual a esa función. 0.1, la raíz de Y. Ok, 0.1 La raíz de Y. de la raíz de Y. Más. Fuera la raíz. Ajá, más 0.4 x cuadrado. y ahí está el campo de direcciones. Si es más inclinado, ¿no? ¿Ah? Si es más inclinado. Sí, pero localicemos el punto 2,4 ahí. Ajá. ¿Ah? Es el punto 2,4. Ahí está marcado, no sé si lo alcanza a ver. Sí, se ve, aquí está con azul, ¿va? Lo que podemos hacer en último caso es cambiarle el color, ponerle tal vez un rojo. Y así bien fuerte. Ahí se mira mejor, ¿cierto o no? Y ahí se nota que básicamente por ahí va a pasar una curva que va a tener más o menos la forma. Yo me animaría a decir que más o menos va a ir así. ¿Ah? Y
Lo que no sé es cómo hacer una línea. Bueno, dejémoslo ahí. La recta tangente, solo primero voy a mover el rótulo de A. Ahí está. Y ahora voy a hacer un segmento, el segmento de recta esa que tenía 1.8. ¿Se recuerda la pendiente? Más o menos debiera quedar el punto por acá. Como era 1.8 creo yo. Y entonces allá nos quedaría una recta que sería la recta, el segmento de recta dirigido. Claro, ella lo hacen bien chiquitillo, ¿ah? Nosotros tenemos que hacer bien grandote. Vamos a ver si le puedo cambiar a ese el color. Sí, ahí está bastante bien. Entonces, así teníamos que seguir en todos los puntos, va a irnos ahí cerca de él y calcular los yes y calcular el nuevo punto y de ahí y así nos vamos yendo hasta que más o menos logra uno trazar la curva. Es un proceso bastante largo, pero antes que no se sabía resolver ecuaciones, ni modo uno le entraba de esa manera. ¿Ah? Ahora como ya tenemos otros conceptos, vamos a guardarlo para dejárselo ahí en... Yo cuando tomo una cosa fría usted me da la famosa tos, hombre. Pero ahorita sí tenía mucha sed, hombre. El clima ingrato que no ayuda. Sí, hombre. En lugar de llover, algo de todo raro, se pone caliente, frío, Sí, calor y el aire soplando frío. sí. Método numérico le puse, pero no es exactamente el ejemplo del método numérico. Entonces lo vamos a dejar ahí. Solo para que lo pueda usted ubicar. Entonces, lo que tal vez sí valga la pena sería tomarle una fotografía. Solo lo voy a reducir aquí la parte de abajo porque no tiene nada la parte de abajo. Y ese sí lo voy a ir a pegar a OneNote para que se tenga uno la idea, ¿no? Y ya en Moodle, pues mira todo lo que yo hice. Si no le dio chance ahorita, pues ahí lo puede revisar. Y lo chileno del módulo es que. ¿Cómo? Y lo chileno del módulo es que permite también jugar con la gráfica. Jugar ahí con mismo, ahí mismo. sin necesidad de meterse a GeoGebra ni nada. Sí, esa es una virtud que tiene el Moodle. Esa la pedimos nosotros. Cuando ellos nos dieron clase de Moodle, yo fui el primero que pedí. Mire, ustedes no lo pueden tener un link que me genere con GeoGebra. Sí, me dijo, pues, ingeniero el cuate que nos dio el curso. Dice que nos ayuda, nos ha ayudado mucho él. Y entonces se lo armé, ¿no? Que nosotros hacemos un relajo para poder hacer una presentación ahí en Moodle de GeoGebra. Sí, lo metíamos a nuestro álbum, le damos un link y ahorita ya ni me acuerdo cómo lo hacíamos, pero lo hacíamos también. Pero ya con ellos no, porque está directo, entonces ya sale. Yo donde me equivocaba, a veces no sé si estoy equivocado con ustedes, pero que no hay que ponerle para que sea calificado. A mí se me va la onda y le digo que es calificado, entonces yo nunca lo voy a calificar, pues. ¿Ah? Entonces cuando yo quiero las zonas o las notas de usted, me aparece eso, ¿verdad? Que digo como la grande algo que tan fácil que es quitarlo usted, pero bueno. Entonces ya con estas ideas podemos entrarle a lo que realmente es el método de Euler. Y vamos a poner eso como título. Lo voy a subrayar con amarillo para que nos quede por lo menos que se pueda diferenciar, porque a veces uno pasa de largo a usted. Cambia con el rótulo ahí, creo que es mejor. Entonces el libro redacta lo siguiente, dice, este método consiste en encontrar
la recta de linealización. Para, digamos, un punto X0 y Y0. Coma, luego se calcula en ella para un nuevo punto, digamos X1 y Y1, con un paso H. Esto es que el siguiente punto, o sea, ahí lo voy a decir como yo lo miro para que sea tal vez un poco más fácil de entender. Al X0 le va a aumentar la H. Ese va a ser el siguiente punto, o sea, el X1. Pues el X0 es el punto anterior y el X1 es el siguiente punto. Yo a veces no le hablo X1 ni X0, sino simplemente digo, digamos, el punto inicial es tal y el siguiente es tal. ¿Ah? Y lo mismo hacemos para la Y. Vamos a poner siempre con verde mejor. Con verde lo voy a poner. Y1 va a ser igual siempre a Y sub 0 más SH multiplicado por la función evaluada en X0 y Y0. O sea, la imagen anterior. ¿Ah? Entonces dice, aquí calculamos X1 y Y1 y sucesivamente. Hasta xn y sub n. En forma gráfica se puede representar así dos puntos. Primero podemos hacer un cálculo, lo que se conoce como error absoluto. Esta palabra de error absoluto se usa en muchos lados y no es más que el valor real menos el valor calculado o aproximado. Vamos a usar la palabra aproximado. Sí, ahí lo mira, cabal. En estadística lo mira. Porque uno necesita saber cuál es el error absoluto y los otros que voy a dar ahorita, para saber cómo anda el experimento de uno, ¿no? Luego está el error relativo, que no es más que el error absoluto dividido dentro del valor real. Y por último está lo que se conoce como el error porcentual. Para mí este es el más importante porque le da a uno una idea de cómo está en su error, pero porcentualmente. Entonces un error de más o menos 1% es aceptable. Ya un error más grande si no. Entonces el error porcentual no es más que el error relativo
multiplicado por el 100%. Básicamente multiplicado por 100, pero nosotros le ponemos por 100%. Miremos entonces la gráfica que decía que se podía ver. Vamos que aquí tuviéramos el eje X. Voy a quitar un poco de grosor porque está algo fuerte este. Y aquí pues el eje Y. Y supongamos que aquí tenemos una curva. Así la vamos a poner un poco gruesa. Más o menos de esta forma. Entonces, para 3 puntos específicos, digamos un X0, para un valor de X0 vamos a tener un valor de Y sub 0. Y ese punto que está ahí va a tener un segmento lineal que lo voy a representar en este momento por ese marcador verde que se mira muy bonito. Y ese solamente se va a encontrar por medio de la pendiente, que ya lo vimos. También vamos a tener, digamos, un siguiente punto, digamos el X1, que al subirlo a la curva, donde tope, ahí tenemos el Y1. Y también vamos a tener un segmento, o sea, un segmento lineal, que se ve que ya se está haciendo un poquito más vertical, ¿verdad? Y por último podríamos tener aquí un X2, que al buscar su punto de intersección con la curva, para X2 aproximadamente estaría acá, y este va a valer Y2, al hacer la proyección en el eje Y. Y él también va a tener un segmento de recta lineal, como le hemos puesto, y este va a ser un poquito más vertical, de acuerdo a la gráfica. Ok, entonces esto nos lleva a hacer varias iteraciones en orden cronológico. En orden cronológico, usando la fórmula dos puntos, y para la Y y una fórmula similar para la X igual a X sub n más H. Estas fórmulas, que son las mismas que tengo ahí arriba, pero están escritas de otra forma. Y aquí es donde vale más el comentario que yo hice hace un rato. Salud. Digamos aquí, el Y sub n o xn son los valores, digamos, actuales.
y el yn más 1 es el valor siguiente. Lo mismo con la x, el xn más 1 es el siguiente y el xn es el actual. Creo que es mejor verlo de ese punto de vista que más que como xn y xn más 1. Pero si se le queda como xn y xn más 1, está bien. Entonces, lo que nos hace falta ahora es hacer, como se llama, un ejemplo. El ejemplo dice, considere el problema con valores iniciales de y en dx igual a 0.4 de x cuadrado por y. Esta le podemos llamar la ecuación 1, que es la ecuación diferencial, y una condición que dice que y de 1 sujeto que y para x igual a 1 también es igual a 1. ¿Cuál es la pregunta? Pues la pregunta es, utilice el método de Euler para obtener una aproximación de y igual o y para x igual a 1.5, usando primero un paso h igual a 0.1 y después un h más pequeño como 0.05. Vamos a escribir la solución. Como nos dicen que la ecuación diferencial dada es de y en dx igual a 0.4 de x cuadrado y, observe que esa es una ecuación de variables separables, ¿verdad? Pero nosotros no lo vamos a resolver, sino que vamos a usar el método de Euler. Entonces, por supuesto que si esa es la ecuación, estamos conscientes que esto es la función de xy. O sea, la función de xy es 0.4 de x cuadrado y, ¿verdad? Porque habíamos dicho que íbamos a partir de un dy en dx igual a una función de xy. Entonces, si lo hiciéramos analíticamente, diríamos que dy es igual a 0.4 de x cuadrado y por dx. O sea, multiplicando por dx todo. Y ahora dividiendo entre dy, nos quedaría que dy sobre y es igual a 0.4x cuadrado por dx. Y ahora pues haríamos la integral de la expresión anterior. dy dividido entre y es igual a la integral de 0.4 x cuadrado por dx. Entonces, en el lado izquierdo nos quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de y es igual a 0.4
La X pues ahora se va a incrementar en 1 más una constante C. Por lo tanto, el logaritmo natural del valor absoluto de Y, 2 más 1 sería 3. Por lo tanto, nos va a quedar 0.4 dividido entre 3 de X al cubo más una constante C. Aquí la idea sería averiguar C para que sea una solución única. Si no, tendríamos un montón de soluciones, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar el punto que nos dieron. Decía que Y de 1 era igual a 1. Por lo tanto, sustituimos y nos quedaría que el logaritmo natural del 1 de la Y sería igual a 0.4 dividido entre 3 por 1 al cubo, más una constante C. De ahí despejamos C, ya sabemos que esto es 0, ¿no? Entonces C nos va a quedar simplemente como menos 0.4 sobre 3. Por lo tanto, para nosotros, el logaritmo natural de Y ya se terminó esto usted. Solo termino lo último, esta parte, y seguimos mañana. Mañana ya tenemos clase. Entonces, el logaritmo natural de Y sería igual a 0.4 partido 3 de X cubo menos 0.4 partido 3, que es la constante. Y podemos decir que el Y real va a ser entonces E a la 0.4 sobre 3 X cubo menos 0.4 dentro de 3. Ahí podríamos sacar factor común 0.4 dentro de 3. De X cubo menos 1. Ahí lo vamos a dejar. Pero como usted puede ver, ya tenemos, por lo menos ya tenemos el Y real. Y ahora vamos a meter el Euler para que nos dé los Y aproximados. O calculados, como se quieran llamar. De ahí empezamos a encontrar los errores, ¿verdad? Hasta llegar al error porcentual y se terminó. Eso es lo que pretende Euler. De la primera parte que vamos a hacer para mañana hacemos las dos. Primero hacemos para H igual a 0.1 y después el inciso B va a ser para H igual a 0.05, creo que era.